¿Cuántas veces como cristianos hablamos de lo importante del ejemplo? Pero, ¿qué tan importante es dar un buen ejemplo y cómo poder mantenerlo? Hoy, en Confesión GT, reflexionamos acerca del ejemplo del cristiano y cómo San Pedro nos ilumina en este camino por medio de sus cartas. Bienvenidos. Es innegable que cuando pensamos en el buen ejemplo recordamos las frases de nuestros padres: cuidado cómo te comportas, cuidado cómo tratas a los demás, cuidado en cómo volteas a ver, hay que ser educado, hay que siempre dar un buen ejemplo. Bienvenidos amigos una semana más a Confesión GT, agradecidos con Dios nuestro Señor por poder compartir con ustedes como cada semana un video y un mensaje de reflexión. Y en esta semana, en efecto, quiero dirigir la reflexión hacia el tema del ejemplo, lo importante que es dar un buen ejemplo, y aunque parezca que aparece pocas veces en las Sagradas Escrituras este término, las veces que aparece es sumamente importante. Jesús, dentro del relato del Evangelio, pues también nos habla de ser mansos y humildes de corazón, como yo lo he sido. Siempre se proyecta a sí mismo como el ejemplo, y la verdad es que nos deja la vara muy alta. Y a través del desarrollo del Nuevo Testamento, desde el libro de Hechos de los Apóstoles y pasando por cada una de las encíclicas de San Pablo, las cartas de Santiago y también las de San Pedro, siempre nos van a hablar de cómo dar testimonio, aunque no especifiquen directamente el término o la palabra ejemplo, excepto San Pedro. Él sí lo hace en su primera carta, en el capítulo número 2, cuando nos habla de los deberes del cristiano y lo importante que es dar un buen ejemplo. Y lo va dividiendo en 3 partes, en un fragmento que es relativamente corto, pero que a la vez nos enriquece en sobremanera para poder entender cómo dar un buen ejemplo. Porque aquí hay que entender esto. Ya se hablaba de dar ejemplo, ya se hablaba de ser buen testimonio, si quiere verse así, en las primeras comunidades cristianas, en esas recién formadas que tenían y sentían el ardor por Cristo Jesús, porque los discípulos, quienes conocieron a Jesús, acababan de estar con ellos. La vivencia estaba muy cercana y aún así era importante recordarle a la comunidad del buen ejemplo. Cuanto más hay que recordarnos a nosotros que es vital que haya una coherencia y una lógica entre la fe que profesamos y la vida que llevamos. Decía San Juan Pablo II en uno de sus tantos viajes: no puede haber más división, no puede haber más divorcio entre la fe y la vida. Van entrelazadas. Lo que crees, lo proyectas en tu vida. No es necesario que te desgastes la voz predicando, cuando con tu ejemplo debería de ser suficiente. Juéguense la vida, le decía a los jóvenes. Juéguense la vida por la causa de Cristo. Este joven de 80 años, recuerdo en uno de los mensajes de la Jornada Mundial de la Juventud en Canadá a inicios de siglo, este joven de 80 años les puede decir con toda certeza que ha valido la pena cada minuto que he vivido por el Señor. Por eso les digo, vale la pena jugarse la vida por la causa de Cristo. No tengan miedo, decía en Nicaragua, no tengan miedo de vivir como Él, no tengan miedo de amar como Él, no tengan miedo de sentir como Él, porque entonces y solo entonces serán como Él. San Pedro, en su primera carta, se dirige a sus lectores de una manera muy puntual y les dice: primer punto importante, no se dejen seducir por las pasiones que alejan al alma de los bienes del espíritu. Dinero, poder, riquezas, el tener, el creer que el conocimiento nos da un lugar más importante dentro de la sociedad. Y todas aquellas cosas que nos alejan de los bienes espirituales están ahí puestas sobre la mesa constantemente, a la orden del día, pero, y voy a repetir eso, pero es nuestra decisión si los tomamos o no.
Por eso, en esta primera parte de la reflexión, quiero tomar de la mano aquellos hermosos mensajes de San Juan Pablo II con este pequeño fragmento de la carta de San Pedro. Sobre la mesa, y de hecho las Sagradas Escrituras lo dicen más adelante, pongo delante de ti bien y mal, vida o muerte. Tú eliges, tú decides. En esa enorme sabiduría de Dios, en ese misterio insondable de la fe, que es Dios nuestro Señor, aparece esta extraña libertad que nos da, que la Iglesia determina como el libre albedrío, de la cual San Pablo nos dice: puedo hacer todo, mas no todo me es lícito. Delante de nosotros está todo un mundo, y vale la pena recordar el pasaje de las tentaciones que en Cuaresma vimos dentro de la liturgia, y que claro, vale la pena recordarlo. En una de las tentaciones, el enemigo le dice a Jesús: todos estos reinos serán tuyos si te postras delante de mí y me adoras. Y la respuesta de Jesús fue: adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él le servirás. ¿Cuántas veces caemos en la tentación por la misma necesidad y confundimos necesidad con salidas fáciles y rápidas? En esta reflexión quizá el Señor quiere hablarnos más del ejemplo, además del ejemplo de las buenas decisiones, porque cuando estamos en situaciones difíciles solemos tomar muy malas decisiones. Cuando estamos en una situación económica difícil, creemos que una deuda puede ser la solución. Pon todo en manos del Señor y te garantizo que vas a ver la mano del Señor en todo, pero hazlo de corazón. Cuando estamos en una situación afectiva difícil, tomamos una decisión apresurada y creemos que el renunciar es mejor, como en los trabajos, y nos terminamos dando cuenta de que con el tiempo no teníamos la razón. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Sencillamente nos alejamos de los bienes espirituales. Es indispensable que regresemos al origen. Es indispensable que regresemos al primer amor. Es indispensable que pensemos, veamos, sintamos y amemos como Jesús lo hizo. Vivan, les dice San Pedro en la segunda parte, y acá vamos a la siguiente parte del texto. Vivan y condúzcanse entre aquellos que no creen con un buen ejemplo. No desvíen su camino. Y aquí está el segundo factor. Ya hablábamos del factor material y del factor sentimental. Acá está el factor cercanía, dirían los expertos en la literatura, el contexto en el cual se desarrolla la historia. Las personas que nos rodean a veces pueden alejarnos de la presencia del Señor, sí, si tú lo permites, sí, si tú así lo dispones. En esta libertad que el Señor te ha dado, delante de ti está el pecado y la salvación. Decide. Delante de ti está la oportunidad de hacer bien las cosas y ayudar a alguien que tiene necesidad en este momento, o simplemente le das la espalda y olvidas que Jesús está ahí. Es muy fácil hacer un cierre de ojos y de oídos ante las situaciones difíciles y las necesidades de nuestros hermanos. Ahí está Jesús. Déjame que te cuente algo. Cada vez que pasamos en una esquina y vemos a pequeños pidiendo ayuda económica, una realidad de muchos de nuestros países, nos cuesta mucho darnos cuenta. Y si vamos en automóvil, generalmente subimos el vidrio para evitar la situación incómoda. Al final de cuentas no nos damos cuenta de que allí está Jesús. Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Está marcado en el Evangelio y lo olvidamos. Y dejamos las manos extendidas. Y escuchamos la voz de aquel que no tiene a Dios en su corazón, pero le llamamos amigo porque está en las buenas, pero jamás en las malas, que nos dice: no es necesario.
Te has vuelto un ratón de iglesia. De ahora tu vida depende solo de eso. Escuchamos esas voces, esas 1000 voces que nos quieren alejar del Señor y las tomamos en cuenta y entonces cerramos el camino y dejamos de vivir como Jesús nos ha pedido y empezamos a vivir como el mundo nos pide y ahí se perdió el testimonio. Conservarnos siempre en todo momento, aunque suene difícil, pero con el testimonio intachable es vital. Y no te estoy pidiendo que vayas a la calle y a gritos prediques el evangelio, basta con tu silencio. Ya lo decíamos en videos anteriores, hablábamos de aquel testimonio hermoso de San Francisco de Asís con su discípulo. En el silencio pudieron catequizar a toda una comunidad. Y si quieres que lo recordemos juntos, te dejamos acá el video para que lo puedas compartir con tus familiares y amigos. Desde el silencio, desde las obras, no necesariamente con las palabras, pero sin el divorcio entre fe y vida. Un testimonio real que a pesar de la prueba pueda mantenerse y arrastre a más gente a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la tercera parte. Que el bien que hagan ustedes, dice San Pedro, oigan el término, arrastre a Dios a todos aquellos que no creen en Él. Que todo el bien que hagamos arrastre a Dios, acerque a Dios a todos aquellos que no creen. Hace algunos años me tocó compartir espacio laboral con alguien que se declaraba a todas voces un ateo. Y en medio de una prueba que estaba viviendo de salud con un familiar muy cercano, me decía: desde mi materialismo dialéctico, desde esta tendencia de pensamiento que tengo, sé que debo desprenderme, pero me está doliendo. Y yo le decía en medio de todo: deberías dejarlo todo en las manos de Dios, porque te garantizo que vas a ver la diferencia. Poco después de que este familiar falleciera, se reincorporó a las labores y me dijo: me bastó una frase tuya para poder encontrar algo de consuelo, pero no fue una frase mía, fue Dios. ¿Cuántas veces nosotros, por encajar en algún lugar, nos dejamos guiar no por el espíritu, sino por lo que dice la tendencia social? Y ahora con el fenómeno de las redes sociales eso es tan común. Y hacemos lo que los demás hacen. Y entonces, como no creen en Dios, yo tampoco. Mantengámonos firmes en la fe y que el bien que hagamos a los demás los arrastre a Dios. ¿Cuántas veces en medio del dolor juzgamos y acusamos a Dios de cosas de las cuales no tiene ninguna culpa? Y decimos: ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? Yo te necesité. Yo necesitaba de ti. Él está ahí, en ese silencio. Y muchas veces van a tocar a tu puerta y alguien quiere llevarte una palabra de alivio y es Jesús el que está tocando a tu puerta, y en medio de tu dolor estás tan cegado que la cierras y le cierras la oportunidad a Jesús de decirte: aquí estoy y te quiero abrazar. Es indispensable que crezcamos en fe, en oración y en constancia de cercanía hacia la palabra de Dios nuestro Señor. Y sobre todo, que cada paso que demos lo hagamos pensando en una pregunta que es crucial: ¿qué haría Jesús en este momento? Y es más, le podríamos agregar a ese hermoso cuestionario una pregunta más: ¿qué quiere Jesús de mí en este momento? Y con esas dos preguntas te quiero dejar esta semana para que las reflexiones. Para que si tus pasos en la vida no han sido tan sólidos, reflexiones y regreses sobre esos mismos pasos y puedas decir: ¿qué quieres de mí, Señor? Y quizá como el profeta la respuesta sea: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero necesitamos retroceder sobre los errores que hemos cometido, ver el camino que hemos recorrido y darnos cuenta que hemos dejado más heridas que amor, más dolor que amor, más lágrimas que el fruto del Espíritu, que sigue siendo el amor.
Y solo así podamos entender que necesitamos un cambio en nuestra vida y que es momento de dejar actuar al Santo Espíritu en nosotros para que podamos proyectar a Cristo en todo lo que hacemos. Que el bien, el testimonio, las palabras, los hechos y todo lo que realicemos arrastre a tanta gente a Dios, que un día podamos reunirnos todos y decir: misión cumplida, Señor. Cada paso que di lo hice en tu nombre, y cada cosa que hice, dije o practiqué, la hice en tu nombre. Aquí están los frutos que me pediste. Porque Él, que en la misma Biblia se reconoce como un Dios celoso, algún día nos pedirá cuentas por todas las palabras y los hechos que hayamos realizado durante nuestras vidas, y tendremos que rendirlas, aún de aquellas palabras ociosas, dice la Santa Escritura, aún de aquellas palabras desperdiciadas o lanzadas en medio de la ira, del dolor y del resentimiento. Es momento de abrir los ojos, es momento de despertar y de darnos cuenta que el Señor quiere un cambio de vida en nosotros, y que con ese cambio de vida tú y yo podemos hacer el cambio en muchas más personas. Es momento de hacer el bien, es momento de hacer los deberes, las tareas que Dios nuestro Señor nos ha encomendado. Demos gracias al Señor entonces por poder compartir esos mensajes con ustedes, y rogamos a Él que sean de bendición para cada uno de ustedes, sus familias y las gentes, las personas que los rodean. Y en medio de esta alegría de seguirnos rogando, oren por nosotros, por toda la gente que está detrás de Confesación GT, para que estos mensajes puedan seguir, para que estos mensajes puedan llegar a sus hogares cada semana. Y nosotros desde acá, donde nos encontramos, oramos por ustedes, por cada uno de nuestros suscriptores y quienes reciben este mensaje, para mantenernos así, unidos como una verdadera comunidad. Gracias por estar con nosotros. Recuerden dejarnos un me gusta, suscribirse, activar la campana de notificaciones para que YouTube les recuerde cada vez que subimos contenido a la plataforma. Al finalizar este video les vamos a dejar nuestras 2 últimas publicaciones para que también puedan compartir esos mensajes con las personas que los rodean. De antemano, muchas gracias por sus oraciones y seguimos encomendándonos a ellas. Y recuerden, lo más importante es que las batallas de esta vida son mucho más fáciles tomados de la mano de Dios. Solo así podremos encontrar en nosotros el bien que necesita para poder proyectar a Cristo a todos los hombres que nos rodean. Y sobre todo, lo más importante es que son más fáciles de llevar cuando se viven con mucha, pero mucha fe.